y te doy la bienvenida a un episodio de esta nueva temporada de Madre Patria. Y la verdad yo creo que va a ser como que mi episodio más sincero, más honesto y más desde una parte que algunas personas conocen, en realidad ya muy pocas, pero que me gustaría mostrarte a ti, bebé de luz, que quizás medio me has escuchado por ahí, medio lo has captado, pero hoy te voy a hablar de esta parte del feminismo. Y para eso tengo a una amiga de años, de épocas locochonas, de épocas de esas feministas densas. Unos cuantos crímenes no escritos. Pero no sí, vamos a mencionar. cuando marchábamos nada más 10, las mismas 20 de siempre, ¿no? Que eran las mismas, ya las conocías de todos lados. Y, no, y qué tiempos, qué tiempos. Sí, 85 años. 80 y tantos años. Pero bueno, entonces tengo conmigo aquí a Anax Sorcia. Ella es socióloga, comunicóloga, es activista feminista y tiene un máster en estudios de la mujer, pero recientemente también es estandopera. Estandopera. Porque la verdad es que tiene una personalidad, ya la conocerás. Yo por eso la quiero mucho y desde hace muchos años que nos venimos acompañando en este camino, en este sube y baja, que es justo un poquito de lo que creo que me gustaría hablar contigo, porque lo hemos hablado nosotras llorando, en frustradas, en no entender, bajo esta presión de luego del ser feminista. Así que espero que no acabemos funadas. Y si no, pues viviremos la funa. Porque ni que no la hayamos ya vivido, pero al mundo pequeño. No es la primera vez. Ni será la primera vez que nos retiren el carnet feminista. O nos bajen 2, 3 puntitos porque, híjole, eso no es muy feminista de tu parte. Exacto, pero entonces, a ver, empecemos con eso. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es para ti ser feminista? A ver, bueno, pues yo sé que sonó así como muy largo, pero parte también tiene que ver de ese reconocimiento que tienes hacia una misma, ¿no? Porque nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que tenemos el síndrome de la impostora, no nos la creemos, ¿no? Y la verdad es que hace poco hice también un ejercicio de reconocimiento personal. Pues sí, he estudiado esto, he hecho un montón de cosas, soy activista, ¿no? Y ahorita recientemente le di un giro a mi vida en esta crisis de los 40. Entonces, y dije, a ver, o sea, ya lo intenté, hice un montón de cosas, bla, 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 vayamos ahora a hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, por eso me fui hacia la comedia. Pero en este feminismo actual, ¿no? Que son muchos feminismos, ¿no? Sí. Ser feminista implica encontrar tu camino ahí. Parte obviamente de un movimiento, ¿no? Sobre todo por los derechos de las mujeres, ¿no? El ser feminista es también autorreconocerte como esa mujer que quieres llegar a ser, ¿no? Y está complicado porque no es solamente un rollo político, ¿no? En el que, yo entonces me voy por la corriente tal y la feminista hay que leer un montón de cosas para aprender, obviamente, de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Pero creo que también tiene que ver de esa concepción o este razonamiento también tuyo de cómo quieres llegar a ser, ¿no? Y pues ser feminista implica, pues sí, a veces mucho dolor, ¿no? Porque pues implica pérdida, ¿no? Reconocer que hay discursos complejos y que una misma ya los tiene interiorizados y los tienes que razonar. ¿A qué voy con esto? Con que pues es una postura para la vida. O sea, no es solamente como este discurso de soy feminista y abajo los hombres. No, tiene que ver con cómo vivo en el día a día, ¿no? O sea, esto, razonarme un poquito, pensarme desde no hacer discursos clasistas, racistas. Es cuestionarse prácticamente todo, ¿no? Sí. Porque a mí hay una frase que me gusta muchísimo en el sentido de el feminismo me jodió la vida, ¿no? Porque más allá de unos lentes, que hace mucho decíamos, bebé, que cuando eras feminista te ponías tus lentes de género para ver el mundo como era. Mis lentes violeta. Pero no era algo que te podías quitar, sino adquirías cuando te asumes feminista, cuando entras a entender el feminismo, para mí es ver el mundo crudo como es. Poder entender esa realidad en donde
yo sé que ahorita hemos avanzado en muchas cosas, que puedes decir, bebé de luz, que hoy las mujeres tienen más derechos que los hombres, que hoy una mujer en un juicio de divorcio tiene las de ganar o incluso tiene mayor posibilidad de tener la custodia de sus hijos, de sus hijas. Pero también es cierto que sigue habiendo muchísima desigualdad, que sigue habiendo muchísima violencia, no solo a las mujeres, sino a los cuerpos femeninos o feminizados. Entonces, para mí el feminismo, la primera vez que me jodió la vida, a eso vamos a ir después. Temporada 1, 2, 3 y 4. Sí. Pero la primera vez que el feminismo me jodió la vida fue cuando entendí el mundo desde esa perspectiva de la desigualdad, de las diferencias entre las mismas mujeres, o sea, porque no es lo mismo ser una mujer, ahora sí que el privilegio de la blanca, el privilegio de la europea, el privilegio de la joven, no es lo mismo una mujer que otra, y ver el mundo así de cómo de repente yo en la política encontrarme en espacios en donde sí hay una, o sea, yo he hablado mucho, esto es un concepto que yo estoy diciendo, por favor, feministas, no se ofendan conmigo, no me funen, pero lo voy a usar mal, pero yo sí hablo mucho de la masculinización de las mujeres en espacios políticos. Okay. En el sentido de que nos volvemos o tomamos actitudes muy masculinas, no digo de hombres, sino muy masculinas para sobrevivir. Desde gritar, porque nosotros somos más negociadoras, más conciliadoras en algunas ocasiones. No digo que todas, no digo que sea cosa de mujeres, pero sí creo que hay ciertas características que nosotras, como tenemos una educación, nos lleva a este tipo de formas de querer negociar, y la de los hombres muchas veces es mucho más agresiva, impositiva. Pues quizá más que masculinizadas, digo, porque hay mucho ese debate, ¿no? De que, ay, te masculinizas para caber, ¿no? Creo que tiene que ver con estas prácticas autoritarias de ejercicio de poder, ¿no? Porque al final el feminismo lo que te permite es ver estos ejercicios de poder, de dominación de un género hacia otro, ¿no? Y eso ves esas prácticas, pero en realidad son prácticas dominantes, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de prácticas dominantes en espacios laborales, por lo general, pues por eso te remite a la energía masculina, ¿no? Sí, y esas todo esto cosas. nuevo de La energía femenina. O sea, yo no ¿Qué diría Chicharito? ¿Chicharito nos explicas? Sí. No, creo que más que energías, o sea, creo que tiene que ver con estas prácticas discursivas y de ejercicio prácticas, obviamente, de cómo ejerces el poder. Y evidentemente, pues, es dominación. Y la dominación por muchos años la hemos relacionado con lo masculino, ¿no? Que en estos... Los hombres. A hombres, y cómo pues es ese ejercicio de poder que es violento, ¿no? Al final la violencia va más hacia ese... Y entonces, pero pues evidentemente hay mujeres violentas. Claro. O sea, y hay hombres violentos, pero los hay. ¿Por qué? Porque se replican ese tipo de prácticas. Y yo por eso digo, más que creer en ese tipo de energías, tiene que ver con cómo nos repensamos en ese tipo de prácticas dominantes. Pero yo me voy a regresar un poquito, como en esta parte de qué es el feminismo. Yo en sociología teníamos la broma entre mis compañeros de la generación, que la sociología era como ver la Matrix, ¿no? Cuando te sales de la Matrix y ves pues un montón de situaciones como pues la teoría de sistemas, ¿no? Cómo están los movimientos sociales, cómo trabajan y cómo viven. Entonces lo ves ya como desde una Matrix. Pero el feminismo, yo le decía en la maestría, es como ver la Matrix dentro de la Matrix. Sí. O sea, está todavía más, o sea, dentro en los grupos de izquierda, ¿no? Como también se ejerce ahí otras prácticas misóginas, machistas, ¿no? Sí, como este asunto de el capitalismo también se sostiene por el trabajo de las mujeres en los hogares. Exacto. Que no es reconocido y que hay un montón de mujeres que han escrito sobre el tema y decían, ay, sí, o sea, qué bonito Marx, pero pues qué onda con las mujeres, en dónde estamos nosotras sosteniendo a los hombres que se van a la fábrica y llegan y nosotras ya tenemos el cuidado del hogar, de la familia y estamos para servir, ¿no? Exacto, sí. Vámonos allá a la teoría Gay-Rubin, ¿no? O sea, justo es eso, o sea, como yo me acuerdo que lo leí en sociología y luego lo leí en la maestría, ¿no?
Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿pero qué? Entonces, no hay prácticas justas dentro de los movimientos. O sea, las mujeres seguimos sirviendo el café en los mítines políticos. O sea, las mujeres seguimos haciendo toda la limpieza, el cuidado de los hijos, el cuidado de los familiares, de los enfermos. Y los hombres, pues, son los que tienen estos prácticas Los que hacen la revolución. Ah, sí, claro, los que tienen la cara, ¿no? El valiente, pero, cocíname, ¿no? ¿Qué hay de comer, vieja? No, pues tú ya sabes lo que te toca, ¿no? Te toca cuidar a los hijos. Pues, güey, ¿qué pedo, no? O sea, evidentemente el mundo así ha sido por muchos años y en las diferentes olas feministas se han hecho denuncias con lo que han tenido. Entonces, me gustaría ir retomar un punto y ¿desde dónde surge o cuándo surge el feminismo? ¿Cómo surge? Ay, del año, pues hay olas del feminismo. Empieza en Inglaterra, ¿no? Ahorita no me voy a acordar del nombre. Fíjate que yo tengo ahí, como en estas también, hace un chorro que no leo de estas cosas, pero lo que a una se le quedó. Y un poquito los inicios del feminismo, me corriges ahorita que te lo diga, a ver si lo recuerdas. Según yo, no hay así como que una fecha, sino que hay épocas, que más o menos lo que dices de las olas. Por ejemplo, tenemos de las primeras como que pruebas del feminismo, porque antes ni siquiera se llamaba así, porque no existía una palabra, feminismo, feministas. Cuando por ahí del siglo XVIII, con más o menos lo que viene siendo o fue la Ilustración, el tema de la Revolución Francesa, cuando empiezan a haber ideas sobre qué onda con la monarquía, vamos a tirar eso porque pues, no nos representa. Es que a mí me gusta mucho esto porque se mezcla con el tema de la historia parlamentaria y del surgimiento de los parlamentos. Que ya sabes que también es mi nueva pasión. Bueno, no tan nueva desde hace muchos años, pero es una de mis pasiones. Tu adicción también. Sí, mi adicción muy cañona. Y empiezan a surgir estos movimientos y de repente llega una mujer porque se empieza a hablar de, no, los derechos de los hombres. O sea, más allá de las monarquías, de los monarcas, ¿qué onda con los hombres, los hombres, los hombres? O sea, la palabra hombres, no personas. Hombres. Entonces llega esta señora que se llamó Mary Wollstonecraft. Ah, sí. Y escribe un libro, escribe un texto que se llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y luego tiene otra colita ahí, no me acuerdo ahorita. En donde habla de ideas o sea, esto fue en 1790 y tantos, 1792, para que te des una idea que tampoco fue hace mucho. O sea, si lo ponemos en tiempos históricos, pues estamos hablando de hace cuántos cientos de años. Y esa es la época victoriana también, ¿no? En donde nos dicen, o sea, ella empieza a hablar de esta idea radical, o sea, de raíz así revolucionaria, sobre cómo las mujeres también tenemos derecho a la educación. Exacto. De cómo las mujeres, pues sí somos medio diferentes a los hombres, pero pues porque así nos han educado, que incluso nos educan de una manera, ¿cómo decía ella? Algo así como fría, frívola, para seguir manteniendo el sistema opresor y nosotras solo dedicarnos al cuidado de los hijos. Ella habla de estas ideas como que a la gente le vuelan la cabeza porque como las mujeres, ¿sabes? Ajá, o sea, a ver, porque cuando estábamos hablando de los derechos de los hombres, ¿no? Era, pues sí, es que ellos salen a la guerra, ellos salen a gobernar, ellos salen a hacer lo que hay que hacer por su país. Ajá, ¿y las mujeres qué? Eran como un mueble, parte de la casa, ¿no? O sea, como súper interiorizado, normalizado, que hasta la fecha pues todavía hay... Todavía hay personas, olas, ¿no? Yo creo que todavía hay personas que piensan que las mujeres somos inferiores a los hombres. Y desde 1700 y tantos, Mary se ponía a pensar en esto, ¿sabes? No somos inferiores a ustedes, simplemente tenemos una educación distinta y tenemos herramientas y cosas distintas que también ella, según yo de ella es esta frase que dice, yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres. Yo quiero que ellas tengan poder sobre sí mismas. Ay, y las dos, sí, ¿no? Porque todavía hoy digo, pero, y cómo después de esto fue avanzando, a un poquito años después, en donde vemos a las sufragistas, que cuando veo estos comentarios de muchos
de muchas personas, no voy a hablar de una categoría, pero hay muchas personas diciendo, es que las feministas de hoy deberían de aprender de las feministas del pasado. Ellas sí tenían luchas bien fuertes y sabían cómo manifestarse. O sea, las sufragistas... Güey, sí sabes que las sufragistas rayaban todo, hacían en huelgas de hambre. Bombas, aventaban piedras a las ventanas. Todo. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, y luchaban por cosas, o sea, ya estamos hablando de 1800, 1900, donde votaban por el derecho del voto. O sea, ya ni siquiera, primero empezamos a luchar por el derecho al voto y luego empezamos a luchar por el derecho a ser votadas, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero es que fíjate, todavía hasta ahí estaban como en escenarios externos, ¿no? Afuera, ¿no? No es como dentro del hogar, que todavía es más profundo, ¿no? O sea, el hablar del derecho al voto es, a que me reconozcas como yo también puedo elegir sobre lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Y aparte no surgen solas, o sea, a ver, para que Mary Wollstonecraft, ¿no? Pudiera... es porque era el nombre que no me acordaba, ¿no? Sí. Y aparte es la mamá de Mary Shelley, ¿no? Sí, Frankenstein, la que escribió Frankenstein. Fue una mujer. Sepan, ¿no? Ah, no. Entonces, también tenemos unos lados muy darks. Sí, sí nos gusta, ¿no? Justo cuando ella escribió eso es porque era una persona que tuvo el tiempo, y ya lo decía también Woolf, ¿no? O sea, tuvo una habitación propia. Virginia Woolf, sí. O sea, tuvo un tiempo para poder escribir, para poder tener espacio para leer, porque para poder pensar todo eso, para poder... Tú tuviste que haber leído mucho, ¿no? Y las sufragistas... O como Marx, tener a un Engels que te financie. Que te financiera, ¿no? Sí. Ahí que fuera el socio capitalista. Sí, para que te sientes a escribir sobre... sí. Y las sufragistas también estamos hablando de mujeres que pues leyeron, que tienen una preparación, ¿no? Vienen también de la clase obrera, ¿no? Algunas, ¿no? Entonces estamos hablando de mujeres que han tenido que luchar en sus diferentes momentos para ganarse un lugar, no solamente para escribir, sino para pensar. Y entonces decir, a ver, aquí está ocurriendo algo. ¿Qué nos hace ser inferiores, no? Y cuando lanzamos este tipo de textos y cuando empezamos a platicar, ¿no? Porque también tiene que ver con ejercicios hasta filosóficos. O sea, ¿qué te hace ser persona, no? Y siempre el discurso más aplastante y que nos borra toda la vindicación de los derechos, todo es la biología. Ay, es que ustedes son más débiles que nosotros. O sea, no mames, güey. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la biología siempre regresa a destruir todo unas concepciones hasta filosóficas, ¿no? Y bueno, estas mujeres, las sufragistas, que empezaron a pelear justamente para tener un acceso al voto y poder decidir, eran también muy pocas, ¿no? Porque existía la contraparte, que son estas mujeres que también tenían como sus ligas de, hablemos de los comportamientos que debemos tener en casa, ¿no? Como, no porque estuvieran cegadas o fueran tontas, que no, para nada, sino que sabían, ¿no? Que había un espacio en el entorno, ¿no? En el espacio en la sociedad, y que creían que les correspondía por naturaleza, ¿no? Como el de ser madres y cuidadoras, y que iba pegado, y no, o sea, en realidad ahí es donde viene justamente toda esta concepción y la idealización del género, que ahí ya viene nuestra Simone de Beauvoir. Ajá, ¿no? Ya más para los años 60, 70 llegamos, pero antes de llegar a eso me gustaría hacer un corte porque, amiga, también somos interseccionales y no solo somos eurocentristas, no, porque esto que te estamos hablando sí es de una parte del mundo. En Estados Unidos las sufragistas también estuvieron ahí por los 1900, pero por ejemplo en el tema de las culturas mesoamericanas, antes de la conquista, las mujeres teníamos unos roles más importantes, muchas veces también subordinados a los hombres, pero pues, parteras, poetas, curanderas, claro, de ahí venimos las brujas. Pero este tipo de culturas, cuando llega la conquista, viene un asunto en la conquista también del tema de los cuerpos de las mujeres, como botines de guerra,
violaciones, Ujú. que también nos llevan y que también nos llevaron aquí a otro tipo, porque te lo decía Anax al principio, bebé de luz, pero hay muchos feminismos, o sea, Sí. el feminismo radical, el ecofeminismo, Ujú. y aquí se habla también de un feminismo latinoamericano porque tuvimos otro tipo de historia Ujú. después de la conquista que también nos marcó como estas sujetas políticas. Ujú. Y vimos también cuando llegaron las esposas de los españoles, que ellas también dedicadas como a un asunto del hogar. No sé si Arráncame la vida, también para que nos Ay. muestra este asunto, no, no es de esa época, pero sí de como Ajá. de las mujeres dedicadas a su hogar, que es Ujú. importante con quién te vas a casar, con quién Ujú. no. Pues ahí desde las españolas lo Ujú. veíamos, porque las españolas también Ujú. aseguraban un futuro económico próspero cuando se casaban con alguien que tenía haciendas, que Sí. tenía, no sé, ahí grandes extensiones de tierra, y fuimos cambiando. Sí, no, y aparte, a ver, antes, o sea, si nos vamos a este periodo mesoamericano, ¿no? O sea, en las culturas prehispánicas, las mujeres, más que un ejercicio como de poder como lo conocemos ahora, o sea, sí ejercían esta fuerza de conocer cómo era su cuerpo una fuente dador de vida, ¿no? Y tenían una posición, no digamos privilegiada, pero importante en las sociedades mesoamericanas, ¿no? No era como, ahí, bueno, debajo de, sino como era la procreadora, ¿no? Ujú. Y sí, botín de guerra, claro, ¿no? Porque eso es completamente de diferentes espacios históricos, ¿no? Y eso sí ha sido como un común denominador, ¿no? Los hombres violan a las mujeres para tenerlas subordinadas, obviamente, ¿no? Pero también lo que hacían las mujeres era justo preservar estos momentos del hogar, como lo conocemos ahora, sino justamente también de la comida, ¿no? Había curanderas, había mujeres las parteras, ¿no? Cuidado de las semillas, ¿no? Y eran roles también importantes que creo cuando llegamos como en esta parte de los españoles pasaba como de, bueno, los hombres pues las veían exóticas, ¿no? Porque no traían todos los harapos, ¿no? Y lo que hacían las mujeres, pues ya ves, la primera, la Malinche, ¿no? Ujú. Sabias, mujeres sabias, que entendió, Diplomáticas, ajá, traductoras, intérpretes, o sea, sí, y jugamos figuras roles. interesantes en donde, pues bueno, para hacer también un acto de dominación, pues crearon a la Virgencita de Guadalupe. Ay, perdón a todos los católicos, ¿no? Pero pues esta concepción de la Virgen Morena, ¿no? Para que la gente se identificara, no es a gratis. O sea, ¿cómo generas también una dialéctica para que las personas se sientan relacionadas y sea pues una virgen, una figura de una virgen que sea como parecidas a ellas? Y es una figura, porque es madre también, autoritaria, ¿no? O sea, es como de, sí, la virgencita tenemos. Entonces, le generan como diferentes estereotipos y también las mujeres tienen esta parte de conexión con la espiritualidad, ¿no? Por eso, pues también estamos más pegadas como a las emociones y bueno, ¿no? Entonces, A ver los hombres cáncer qué dicen. Ay, sí. sí. Pero sí, o sea, y ahorita también que si nos vamos también a más antes de la antigüedad De antigua, las santas. Ajá. antiguísima, el asunto de poder nosotras dar vida para aumentar la fuerza del clan, de la Ujú, tribu, ujú, era algo supervalorado, nos tenían que cuidar, ujú, ¿no? ujú, Porque significábamos para ellos ujú, pues poder reproducirse. Luego viene el asunto también ujú. de dónde viene el contrato del matrimonio, la Ah, propiedad privada, ay, la... Angels, ya estamos otra vez. Sí, claro, porque antes, pues, o sea, nosotras Ujú, sabíamos que éramos las madres de esa criatura que ujú, salía, ¿no? Del ujú. canal, ¿no? Ajá, Pero los hombres no sabían ya, quién ya. había puesto la La semillita, semillita. ¿no? Que había germinado en el vientre materno, ¿no? Ujú, Y de ahí viene, pues, para preservar la propiedad. Entonces, a mis hijos, a ujú, mis hijas, pues, necesito saber ujú. mi línea, Sí, por ¿no? eso surge esta figura del matrimonio, Matrimonio. porque como tal, o sea, a ver, matrimonio quiere decir para que entender cuáles eran sus hijos, los hombres, ¿no? O sea, porque justo las mujeres sabíamos cuáles eran nuestros hijos, pero los hombres en toda esa horchata, ¿no?
no se sabía quiénes eran los hijos de los hombres. No se sabía. ¿No? Entonces generan el matrimonio y el patrimonio, por eso es de los hombres, porque quienes tenían acceso a tierras, a propiedades, eran el padre. Y la madre podía acceder a ese patrimonio a partir del matrimonio. Entonces, por eso el matrimonio, muy diferente a matriarcado, eso es otra cosa. Que por eso a mí hay una definición del feminismo que se me hace bien bonita. La de el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Sí. De cómo vemos cuando tú conoces esta historia, Bebé de Luz, no solo la que nos hablan ahí los libros de la primaria o las que vemos en algunas películas, sino una historia como un poquito más profunda y que va ahí desmenuzando cositas, sí nos damos cuenta de esta diferencia. Claro que los hombres van a la guerra, claro que los hombres mueren, claro que los hombres sufren también. A nosotros también nos matan. ¿Y quiénes los matan? Otros hombres. Sí, o sea, las muertes por mujeres hacia hombres pues es muy poquita, ¿no? No digo que no exista, no digo que no sea un problema, pero cuando hablamos de historia como de generalidades, pues hay una generalidad, ¿no? Por eso es que se habla también de estas cosas como atribuidas a los hombres, la violencia. Sí, y bueno, y aparte, o sea, el feminismo, el feminismo sí es un movimiento político porque a final de cuentas si hablamos de la concepción también de la política, es este ordenamiento social, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, cómo se ordena el mundo. Y por eso es político, porque implica un repensar, y por eso está filosófico, ¿no? Cómo se reordena el mundo, ¿no? Actualmente pues tenemos acceso a muchísima información, ¿no? Pero antes solo pues, diferentes personas y que podían leer y que podían tener tiempo también para platicar, para poder pensar como a que esto, o sea, a ver qué no es normal. O sea, me ha tocado ya en todo este mundo activista que yo he vivido y que también he trabajado, ¿no? Ir con mujeres a Oaxaca y a diferentes lugares, zonas indígenas y otras que no son tanto, ¿no? Son rurales solamente. Y me decían mujeres, pues era como un cuestionario, tenían que preguntarse qué te gusta, qué quieres para tu vida, ¿no? Y unas leían las preguntas y decían, híjole, es que yo nunca me lo había pensado, nunca había pensado que yo podía hacer algo diferente a ser madre, ¿no? O sea, es que yo crecí, me casé, tuve hijos y nunca me había preguntado si podía hacer algo diferente. O sea, estamos hablando de mujeres que tenían mi edad, en aquel entonces, 31, 32, ¿no? Y ahorita es como de, híjole, o sea, pasaste 30 años de tu vida y obviamente tienes ya hijos, ¿no? Que no son chiquitos, ya son grandes, ¿no? Y nunca se habían preguntado si eso querían ser, ¿no? Y entonces, y eso porque tuvieron un espacio para que pudiéramos hablar de ello, porque éramos mujeres tratando de repensarnos, no como mujeres, sino como seres vivos. O sea, ¿tú qué quieres para tu vida, no? ¿Alguna vez te pensaste hacer algo diferente? Y de verdad, habemos muchas mujeres en el mundo que nunca han tenido ni siquiera la oportunidad de pensarlo. Entonces, obviamente, quienes han influido en estos movimientos a lo largo de los años en las olas del feminismo, pues han sido mujeres que han tenido la oportunidad de pensarlo, de platicarlo, de externarlo. Y bueno, ya el ejercicio de escribir algo como... ya luego regresaremos a Simone de Beauvoir, ¿no? Son personas que evidentemente tuvieron estas oportunidades y tuvieron espacios para hablarlo con otras, porque también no es como que, yo de la noche a la mañana despierto y digo, hablo de mis derechos. No, son ejercicios de reflexión. De vida, de cosas. De hecho, yo tengo una teoría de que todas las mujeres que se asumen feministas tienen una historia más o menos fuerte que las llevó a asumirse feministas. Por lo menos hace muchos años eso era lo que yo creía. Porque hoy la verdad es que ya no hablo así como que con mucha juventud de feministas, pero de nuestra, bueno, de esa época más atrás, pero no tan acá, sí yo siento que hay ahí unas historias
Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo es que llegaste tú al feminismo. O sea, ya, Ah. porque, o sea, esto que estamos hablando y que Ujú, sabemos y ujú. de no nos nacimos, o no por No, ósmosis nos llegó, sino cómo llegaste tú al feminismo y a ser feminista. es que justo ese es un tema. Yo ya hacía actividades feministas sin nombrarme feminista. Yo ya trabajaba por los derechos de las mujeres sin nombrarme feminista. En aquellos años, yo mucho tiempo, muchos años viví en Veracruz y parte de mi activismo inició allá, ¿no? En Veracruz yo viví en el puerto, en Orizaba, en Jalapa, y tuve la oportunidad también de moverme en círculos intelectuales, por así decirlo, ¿no? Eh, mm, por estudiar y porque una es mitotera, la verdad, ¿no? Entonces, y yo así como de, ay, no, pues hagamos esto, y entonces también en grupos ambientalistas y diferentes, ¿no? Y empezamos a hacer como actividades de reflexión, sobre todo en sociología, cuando estudié sociología, eh, espacios para reflexionar y entonces, ¡pum! Pues vamos a hablar, vamos a tener una radio comunitaria. O sea, te estoy hablando de 2008, 2009, una radio por internet, hacíamos, o sea, cosas súper diferentes. Y empezamos a platicar, ¿no? Y luego, oigan, ¿y si organizamos el evento tal? Oigan, ¿y si vamos con tal? Y allá en Veracruz, en la zona de Orizaba, en las altas montañas, hay un grupo de mujeres, son monjas, ¿no? Que Ujú. trabajan en una comunidad indígena y ellas vienen de la teología de la liberación, ¿no? Y trabajaban los derechos de mujeres con mujeres indígenas, o sea, daban como charlas con ellas, porque te estoy hablando que no tiene muchos años esto, o sea, mujeres indígenas en la Sierra Songolica que nunca habían tenido una credencial de lector. Y ellas ya tenían pues edad adulta, más de 40 algunas, ¿no? Y cuando ellas pudieron gestionar por primera vez una credencial de lector, ¿no? Ellas decían, es que yo no me consideraba persona, pero esta tarjetita Ay, qué ya, fuerte. sí, sí, o sea, imagínate, y no nos estamos viendo muchos años, ¿no? Y es por el trabajo que hacían las monjas, ¿no? Con quienes iban a los niños a catecismo, porque también pues, estamos hablando que no puedes entrar así como prum, Ujú. a dar pláticas de derechos de las mujeres, porque pues también los maridos decían, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto, no? Pero ellas ya se consideran personas por tener una credencial de lector, ¿no? Y también, pues ellas hacían mucho trabajo, ¿no? Este grupo de monjas, ¿no? Hicieron obviamente una organización, iban a diferentes lugares y nosotros en nuestras prácticas de ahí de sociología, pues íbamos a entender qué pasaba, porque en realidad nos decían las monjas ahí, ay, no, a mí los que me desesperan son los de la Facultad de Sociología de la UB, porque ahí estudié, ¿no? Porque nada más vienen, nos hacen preguntas y se van y no regresan y yo, entonces, pues me pudo mucho porque aparte era mi segunda carrera y yo dije, no, yo tengo que regresar. Entonces, organizamos algunos eventos, ya como activista con los grupos estos, hacíamos como un grupo para niños, Ujú. donde les llevamos cultura, les llevábamos juguetes, pero aparte hacíamos diferentes eventos. Entonces, empezamos a hacer actividades, también como talleres para las mujeres. Entonces, pero era como en esta onda activista, ¿no? Y yo no me consideraba feminista porque aparte tenía estas concepciones de, ay, no, las feministas odian a los hombres. Viven Ajá, amargadas. ajá, no sé, y que sí, sí Que vivo sí, amargada, que pero sí, eso un es por poco, otras sí, sí. decisiones. Pero eso es, no es cierto. Pero eso No es o sea, cierto, no sé y si es yo, cierto, si no, no es cierto. y gente, o sea, sí, pero eso es por otras cosas, porque soy metalera, ¿no? Es mi forma de ser. No, entonces yo pensaba así como tenía como estas ideas erróneas, ¿no? Y aparte también en mi grupo con el que me movía en sociología, sí eran feministas, ellas sí se nombraban, ¿no? Pero tenían como pláticas ahí como al margen, ¿no? Y yo como que convivía con algunas cosas, con otras no, ¿no? Bueno, en fin. Y cuando llega la parte de la especialización ahí en sociología, yo vi que había una línea que era familia, cuerpos sexuados. Y yo dije, a ver, quiero saber de qué trata eso, ¿no? Porque había como la parte de trabajo social, como estudios culturales, educación, o sea, como sociología en la educación y cosas así. Y yo me fui como por esa línea, seguía sin nombrarme feminista, ¿no? Y se me abrió el mundo.
o sea, se me abrió el mundo, obviamente, la oportunidad de estudiar una segunda carrera, ¿no? Porque mi totera ya era, ¿no? Te decía, ¿no? Pero estudiar otra carrera y entonces yo decía, no, pues es que esto, ¿no? Entonces leyendo Gail Rubin, Simone de Beauvoir, ¿no? Y yo decía como, no, 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 esto, o sea, esto me vuela la cabeza. Y tuve la oportunidad de platicarlo con mujeres que también tenían esta forma de pensar, ¿no? De, a ver, pues somos personas y quién va a ver por nuestros derechos y, ajá, tú estás trabajando por los derechos indígenas y ¿cuándo ves por los tuyos? Y yo, ¿qué? Así como, yo también tengo derechos, ¿no? Y me empecé a informar de derechos humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que llegué porque dije, yo tengo que seguir esta línea y tengo que entender. Y evidentemente llegué a la maestría de estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. Saludos, ¿no? Así. No me odian, sí, un poquito me ven. Esa es otra historia. Pero bueno, llegué ahí y ahí fue cuando ya empecé a nombrarme feminista, ¿no? Porque te digo, yo ya hacía muchas acciones, también estuve por ahí en el 132, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Entonces también había grupos de mujeres, se formó una mesa de feminismos en el 132 aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México. Yo llegué, o sea, yo llegué de Veracruz así en el contexto del 132 y en el contexto de estudiar la maestría y ahí fue donde me empecé a nombrar ya feminista, porque efectivamente, o sea, lo que no se nombra no existe. No existe. Y yo decía, es que a ver, yo ya trabajo desde hace años por los derechos de las mujeres, empecé a trabajar en círculos de mujeres, ¿no? Llegué también a otro grupo de mujeres que trabajamos, vamos, en aquellos años, la red, la Redness, ¿no? Ajá. O sea, era un equipo un grupo de mujeres que hacíamos reflexiones sobre las diferentes violencias que vivíamos en nuestras parejas, en nuestros noviazgos. Por ahí yo viví una relación tormentosa con pues una Un cacas. parejilla, un cacas, ajá. Y en esas pláticas que teníamos, porque estábamos trabajando el caso de violencia de una compañera, me espejeaba y yo dije, es que a mí también me hace lo mismo, es que a mí también me pasa esto, es que yo también estoy viviendo esta violencia, a mí también me hacen creer que estoy loca, o sea, pero te estoy hablando 2011, 2012, 2013, ¿no? Entonces, y esta red de mujeres, ¿no? También lo que hacíamos era como primero entender, acompañar casos y ya después veíamos qué hacíamos, ¿no? Pero primero, y eran ejercicios de reflexión de 8 meses, de un año, ¿no? Y en ese tiempo, pues tú vas también, se te van cayendo los 20, te vas dando cuenta de las violencias que tú también ejercías, Claro. de los discursos interiorizados. Y el ser feminista, muchachos, es como si entrar en la Matrix dentro de la Matrix, o sea, es tomar decisiones, es también entender que eso que tú viviste y esas reflexiones es porque pues es tu entorno, o sea, vamos, así lo aprendiste, ¿no? También, pues una misma también critica a las otras mujeres porque pues son discursos que y siempre he dicho, y algo que me molesta que siempre dicen, ay, es que el machismo empieza desde las mamás porque las mamás educan. Sí. Y yo, sí, güey, porque ahí va un montón de padres ausentes, o sea, a ver, ubícate, siempre nos ponen las tareas de cuidados y evidentemente las mujeres, si no tenemos espacios de reflexión, vas a seguir perpetuando discursos. Para ser feminista tienes que pensar, tienes que leer y tienes que tener otra mujer feminista que te acompañe, porque si no es muy complejo. Sí, y luego dicen que también por eso es algo privilegiado. De hecho, ahorita que estabas hablando, yo pensé en la segunda vez que el feminismo me jodió la vida, que fue cuando empecé a entender muchísimo más de lo que era el feminismo y saber que yo también había sido o que yo era machista, Sí, que yo claro. era misógina, Todas que yo somos, peleaba todas. por la atención de los hombres. Todas. La pick me, ¿no? Claro. Sí, yo sí de cuando fuiste una pick me, yo también tengo mi historia, mi época de cuando fui una pick me odiosa. Perdónenme las personas que me conocieron en esos momentos. Todas pasamos por ahí. Sorry, pero lo tenía que vivir para después no volverlo a hacer. Pero sí, cuando tú te das cuenta que envidiabas a otras mujeres y que eso no era mágico, sino que te habían enseñado, yo desde pelear por la atención de mi papá contra mi mamá, como todas estas cosas que te empiezan te caen los 20, dicen, ¿no? Y ahí dices, viene no manches. una de las trampas, porque hay muchas trampas en el feminismo, pero viene una de las trampas del feminismo, el feministómetro. Oh. Y pasarte
O sea, y que las mismas feministas entre nosotras o el grupo, es que no estás tan deconstruida. Eso Sí. también está mal, porque es una trampa. O sea, al final se nos pide a las mujeres que estamos en este movimiento político social que seamos perfectas. No vamos a ser perfectas porque es como la vida, como el mundo, como todo. Estamos tratando de entender un montón de cosas y se nos van cayendo en los 20 y evidentemente tienes una historia y nadie nace sabiendo feminista, como nadie se sabe sabiendo los derechos humanos. O sea, es complejo, ¿no? Es un proceso que vas viviendo como feminista y de verdad que yo quiero hablarle a las más jóvenes porque yo fui una casada. También, a ver, las personas que me conocen saben que cuando yo me meto a algo, yo, o sea, me caso, me comprometo, tomen mi sangre, ¿cuál órgano quieres? ¿Cuál riñón quieres? ¿El derecho, el izquierdo? Tómalo, es tuyo. Sí. Y cuando yo entonces entré al feminismo, que yo también hacía cosas que eran feministas, pero no las nombraba feministas porque yo no me nombraba feminista, pero yo vengo de sobrevivir violencia sexual y de haberme sentido culpable mucho tiempo porque salí tarde, la falda la traía muy corta, ¿por qué yo? Porque siempre yo la responsable cuando, ¿qué hace un señor detrás de una niña de 17 años, de 16 años? Claro. Yo sentía culpa todo el tiempo porque además me la hicieron sentir. Y cuando yo llego al feminismo también en la universidad a leer y a entender cosas, yo no sé si vivía amargada, después me fue amargando el feminismo, pero yo vivía enojada, yo sí vivía enojada con las personas porque pues era algo que no podía procesar y que no sabía procesar porque hace mucho tiempo, hace muchos años, bebé de luz, eso de la terapia tampoco era como que lo más común y el que iba a terapia es porque estaba loquito, loquita. Ay, no, también un montón de prejuicios. Sí, prejuicios sobre ser feminista, prejuicios sobre ir a terapia, prejuicios sobre, o sea, el punto es que yo no tenía acompañamiento, pero cuando empiezo a leer sobre la violencia sexual, sobre la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, sobre también la infantilización, ¿no? Como, y descubro que no fue mi culpa. No. Para mí fue un, no, así me cambió la vida y entonces dije, claro, this is the way, este es el camino, es el feminismo y no hay otro, porque esto es la verdad, yo no tuve la culpa. Y por eso te digo que también es una de las trampas, porque te empiezas a cuestionar y evidentemente, bueno, las que somos conscientes, ¿no? Hay muchas que... Porque también somos personas y todas tenemos historias de vida diferentes, ¿no? Y hay unas que se lo toman a bien y otras como de, no, yo soy... Bueno, luego llegamos a eso, Como ¿no? hombres también. Ajá, exacto. Pero eso es como más de historia de personas. Pero cuando nos cuestionamos y decimos justo que dependiendo cada vez en su historia, dije, yo también hice esto, yo también hice lo otro, ¿no? Y entonces, pues te cae el balde de agua fría y entonces dices, bueno, exacto, pero entonces hay diferentes feminismos, ¿no? Hay muchas maneras de ser feminista, como Marta Lamas dice, justo, ¿no? Pero Marta ella Lamas dice, es una feminista mexicana muy reconocida, bebé, pero también de repente un poco criticada, como todas. sí, como todas, porque pues al final señora blanca privilegiada. Pero bueno, ella dice que justo hay diferentes tipos de feminismos como mujeres hay, ¿no? Entonces hay muchas mujeres y hay muchas mujeres feministas y tú puedes elegir el feminismo que quieras. Y obviamente ahí es donde está la trampa, ¿no? Porque no estás tan deconstruida como deberías estar, o sea, a ver, ¿quién está? Y entonces tu historia también te marca y te lleva por diferentes caminos, ¿no? Efectivamente sí, una historia de vida cada quien la tiene muy compleja, ¿no? Para poder entender, para poder estudiar, para poder reflexionar con otras iguales a ti, ¿no? Porque aparte encuentras tus pares, ¿no? En el feminismo que a mí lo que me cambió fue que yo me vine a vivir a la Ciudad de México y me encontré... Es otro cambio de vida, sí. Es un cambio diferente a Veracruz, porque en los lugares donde yo me movía, aunque eran activistas y todo eso,
era mal visto que una mujer de más de 30 estuviera todavía soltera, ¿no? Y bueno, una de 40 ya soltera, imagínate. No, Dios no lo permite. Ay. Dios está triste por ti. Mándame algo, ¿no? Si estás Sí, triste, si estás ¿no? triste, échame un Échame. hermano. Un carrito, aunque sea, ¿no? O dinero. Pero bueno, justo llega a pasar eso, ¿no? Como que yo acá vine a encontrar a mis pares, igual a mujeres estudiando un posgrado, que también se hacen las mismas preguntas que tú, ¿no? Y de hecho llegué a ti justo porque te seguía en las redes sociales. Y yo veía y yo decía, es que aparte en aquellos años, en Twitter, cuando era chido, yo te seguía y yo decía, wow, es que esta muchacha es súper inteligente, o sea, ¿cómo? Y hice mi tesis aparte de mujeres feministas tuiteando, ¿no? Porque les estoy hablando de la prehistoria de las redes, o sea, 2011, 2012, ¿no? Cuando eran espacios, cuando todo era verde. Cuando todo eso era verde. Y Suelo fértil. y la gente... Hicimos un regadero. Ajá. Sí. No era nada más puro, ay, te odio, Ángela Aguilar. Tonto Chicharito. Y sí. Sí, tonto. Tengo un chiste sobre eso, pero es que justo antes, en aquel entonces, eran espacios de reflexión, se empezaban a gestar o sea, muchos movimientos a través de las redes, ¿no? O sea, se hacían grupos, ¿no? Y por eso es que habían estos espacios de reflexión, ¿no? Actualmente, pues, yo no digo que no existan, ¿no? Pero las redes ya están más encaminadas a que mientras alguien tenga un teléfono o algo que decir, ahí está, ¿no? Y no necesariamente es que no existan los discursos que valgan la pena, solo que, pues, lo que vende no es esto, ¿no? O sea, ¿a quién le va a interesar actualmente, no? Pero es importante porque ahora vemos a chavas, a juventudes, ¿no? Ahora sí que la chaviza, que anda súper metida con el reconocer el feminismo, pero también hay muchos movimientos de contracultura, como estos discursos que están proliferando del machismo. De la energía masculina y la femenina. Y el temacho, y por eso escuchamos un Chicharito, y a todos sus seguidores creyendo que lo que dice es cierto, porque lo de antes era mejor y no, a ver, el mundo está cambiando, ¿no? Apenas también... Y lo de antes, pues ya vimos también que no era lo más chido. Para no, ninguna persona, ¿no? No, y también es que estos ejercicios de reflexión, pues, a ver, ahora las jóvenes, o sea, güey, porque vas a andar con un güey miado, ¿no? O sea, un güey miado que está con ideas de antaño, cuando ya nos dimos cuenta que ya no es necesario que te mantengan, tú te puedes mantener, ¿no? Los discursos de deconstrucción del amor romántico, que también es una pesadez, ¿no? Y esa es otra de las trampas, ¿no? En el sentido de... tienes que reconocer que el amor y el control del amor y los cuidados de las mujeres, nuestro ser, que las mujeres venimos a amar, son también trampas dentro de la estructura social para que nosotras asumamos un papel. Pero te digo, o sea, pensar eso y que nosotras nos podamos repensar no es sencillo. Tiene que ver también que tu entorno lo puedas analizar, que puedas tener un espacio para ti, que tengas grupos de mujeres que piensen parecido a ti. Entonces, a mí la posibilidad me la dio la Ciudad de México, ¿no? Yo no digo que no existan en otros lugares. Ahora actualmente ya vemos a muchos grupos de mujeres y por eso evidentemente pues mis amigas de Veracruz, ¿no? Que están, apenas se celebró que hace unos años, poco, ¿no? Se despenalizó el aborto en Veracruz, ¿no? Y ya vemos cada vez que el país se está pintando más de verde, ¿no? Entonces, es porque vemos cada vez más grupos de mujeres que están teniendo estos espacios. Entonces, lógicamente que nos encontramos a grupos de los hombres de, bueno, ¿y nosotros dónde hablamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Ahorita que mencionas cosas, por ejemplo, yo pues soy de Puebla, también para mí llegar a la Ciudad de México fue un ¿no? Porque cuando yo descubro en la universidad el feminismo, pues empiezo yo a no casarme, a entregarme en cuerpo, alma, todo así, ¿no? Al feminismo, porque this is the way, ¿no? Sí, claro. Y en este proceso yo empiezo a encontrarme, pues, a esa alma de 20 años queriendo cambiar el mundo,
y queriendo hacer un chorro de cosas y queriendo amar a todas las mujeres y de repente llegar a un espacio, no sé, te hablo de cosas que me pasaban de estar yo comiendo un taco y llegaba una feminista de otra ola, de otra corriente y me decía, te estás comiendo a otra hembra. No eres tan feminista. Y yo, ¿Eh? sí, y yo solo quería comerme mi taquito. y yo, Dios, sí, me estoy comiendo otra hembra. No, este Ujú. asunto de la trampa del deber ser, el deber Ujú. ser la mejor feminista, la más feminista, Ujú. la más leída, la más estudiada, la más interseccional, la más la más Ujú. incluyente, yo no estoy diciendo que eso sea el feminismo, estoy diciéndote, bebé de luz, que eso fue lo que yo viví, ¿no? Ajá. Que yo viví como este asunto de distorsión, así como de repente distorsionamos el amor y nos metemos en relaciones Ujú. tóxicas, yo distorsioné el feminismo y me metí en una relación muy tóxica con el feminismo, porque yo tenía que ser la feminista más perfecta, la más feminista. Y no Ujú. es que las demás me lo exigieran, sino que había este tipo de prácticas dentro de esos espacios que llamábamos seguros, en donde sí te hacían sentir insegura, incoherente, incongruente, y es como, no hablas en lenguaje inclusivo, incluyente. Ajá. ¿Y dónde Ah, quedamos las mujeres indígenas? sí, Pues es que también tiene que ver con tu historia de vida. A ver, a mí igual, ¿no? Como este rollo de el miedo a la funa. Ay, bueno, o sea, entonces nunca vamos a hacer nada. sí. Evidentemente, pues tenemos nuestra forma de pensar, porque tenemos una historia de vida y nosotras, pues, no estamos en estos grupos, ¿no? O sea, a mí luego siempre igual también me dicen, no, es que eres muy fem y usas tacón, y yo, sí. Y lo voy a seguir ocupando. Y si hubiese nacido hombre, hubiese sido una drag queen, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Porque tenemos una historia de vida y sí, y habrá quien se vaya por este lado y quien se vaya por el otro, pero también son decisiones que vamos tomando, ¿no? Por eso te digo, es una trampa, porque el querer pasar el feministómetro, ¿no? Y no perder tu carnet feminista y escuchar a las demás, ¿no? En este rollo de, sí, claro, sí tienes razón, sí, 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 ya tienes a tu policía interno, ¿no? Y estás otra vez hipervigilándote y Sí. viendo si estás, y entonces si debe ser o no debe ser, cuando en realidad hay muchas otras cosas afuera que hay que ver, que hay que trabajar, ¿no? Como decíamos, estos hombres, el Temach, el Chicharito, de estos grupos que están proliferando, porque son discursos que les está haciendo sentido a las juventudes, porque dicen, sí, antes todo era mejor. Espérame, papá, o sea... Es que hay que entender qué es lo que Ujú. pasaba antes. Por eso yo creo Ajá. que es importante Ujú. también conocer nuestra historia Ujú. para no volver a repetirla, Ujú. simplemente mejorarla y evitar los errores que cometimos antes. Porque fíjate que Ujú. aquí que me funen, pero yo sí creo que esas personas, como si quieres llamarla o Temach, Chicharito, también tienen el derecho a opinar. Sí. Y Ujú. también tienen el Ujú. derecho a expresarse. Y si Sí. le hacen Ujú. sentido esos discursos a personas, a Ujú. hombres o a mujeres, Ujú. por algo les están haciendo sentido, por eso les tocan, por eso los reproducen, los refuerzan. Y eso es algo que yo no voy a decir que esté bien o está mal, simplemente es algo que debemos preguntarnos qué es lo que está pasando, porque yo tampoco te voy a decir que Ujú. hoy lo que digo es lo correcto. Esto es lo correcto para mí. Ujú. Reflexionar estas cosas para mí es lo correcto. Yo soy nadie para juzgar qué discurso Ujú. está bien o está mal. Ujú. Simplemente creo que es importante analizarlos porque, y esto fue lo que me llevó al feminismo, porque en su momento yo me sentía tan juzgada por lo que hacía, lo que no hacía. De repente llegabas a Ujú. esos espacios feministas como mujer joven Ujú. y las adultas, yo me acuerdo muy bien también de un evento internacional que dijeron, no, pues Alma, que representa a las mujeres jóvenes, y llegaron las adultas y dijeron, ¿y tú qué? O sea, así en medio de una mesa, con una violencia que yo hasta hoy no logro entender y que yo espero nunca Ujú. reproducir, pero que creo que también he sido Ujú. violenta reproduciéndola de alguna Claro. manera Ujú. inconsciente, perdónenme, Ujú. pero a una señora diciéndome así de, ¿y tú quién eres para ir a ese espacio que yo en 1990 y tantos? Y yo, señora, es que creo que yo estaba como ahí, Ujú. acabando de nacer, Ay, perdóneme por ser un espermatozoide, todavía no. o sea, ¿sabes? Como, ¿y tú qué? Si yo estuve ahí en Cairo, ¿tú qué tienes que hacer ahí, niña? Y de repente tener Ujú. que
ganarte ese lugar con qué, cuando somos supuestamente, estamos en un espacio feminista y las mujeres adultas deberían de abrir esos espacios, que yo lo veo en la política. También yo critico el asunto de la paridad muchas veces, porque se abre la paridad ¿para quién? Para las esposas de, las hijas de, las hermanas de, para las mismas, las que estaban hace 30, 40 años peleando, y yo entiendo que ese espacio lo sientan muy suyo, porque ellas rompieron esos techos, pero hoy están reproduciendo unas cosas, y para mí, entonces, sentirme juzgada me hizo llevar a hoy decir, simplemente necesitamos pluralidad de ideas y en un sistema también democrático, y que yo creo muchísimo hoy en el asunto del Congreso y la política, sí es como todas las personas tienen espacios y tienen derechos a hablar y a ser escuchadas. Eso es para mí. Y a pensar lo que sea. O sea, por eso también creo que estos discursos que andan en las redes, está bien que los escuches. O sea, a ver, ¿qué está diciendo este hombre, no? Yo tengo un chiste que ayer lo estaba diciendo, ¿no? De Chicharito. Le voy a dar la razón en una sola cosa. En que las mujeres estamos destruyendo la masculinidad. Porque pues también, o sea, no inventen, o sea, masculinidad frágil, o sea, se te va el wifi como cuando se te va cuando tienes que pagar la pensión de los hijos, ¿no? O en nosotras, ¿no? Que les aguantamos un montón de cosas, ¿no? Casi, ¿no? O que la mamá del Chicharito no tomó ácido fólico, ¿no? Casi es nuestra culpa, ¿no? Sí. Pero es como esta ironía de, sí, a ver, nosotras nos estamos repensando. O sea, las chavas, ya a veces, chavas, o sea, las nuevas generaciones, que estoy sorprendidísima, o sea, mis sobrinas, ¿no? De 20 años, ¿no? No, si yo no quiero andar con un viejo miedo, no, que no quiero esto. Y ellas ya están pensando tienen que ver por sí mismas, ¿no? Que tienen que trabajar, que tienen que esto, ¿no? Hablan de sus derechos y yo, wow, o sea, nosotras no teníamos eso cuando teníamos 20, ahorita ya lo tienen, pero están también teniendo espacios de reflexión, están viendo otros discursos en las redes. ¿Qué pasa con los hombres? Están viendo también esos discursos. Ahora, ¿estás pensando sobre estos discursos? ¿Te estás deconstruyendo? ¿Estás reflexionando o solamente estás repitiendo, no? Ay, que a mí mi problema es que yo sobrepienso muchísimo las cosas y luego oigo a estas juventudes, no hablo solo de las chavas, y digo, ay, no, esos pensamientos también le sirven un montón al sistema capitalista que nos dice que producir. Pero bueno, también veo muchas personas que se empiezan a dar más tiempo y mucha onda del cuidado, como estos TikToks de, ay, qué bueno que en mi juventud lo padre era destruirse hasta las 6 de la mañana y no levantarse a las 5 para hacer la yoga, ¿no? Pero sí creo que hay procesos que nos han llevado a algunas mujeres feministas a replantearnos un montón de cosas. O sea, desde cómo... Yo por eso en algún momento que tú me conociste con el feminismo, ese era mi modo de ser, eso era mi todo. Pues yo también. Sí, claro, pues por eso nos reconocemos, nos conocimos y nos reconocimos. Y hoy a dejar incluso de nombrarme feminista en espacios, porque yo incluso en algún momento he pensado en hacer un TikTok de, adivina si esto me lo dijo una feminista o una empresa transnacional. Sí, yo soy feminista y mi playera de Zara, ¿no? No, o sea, no en un sentido como en mi intención de ser la más feminista, la mejor feminista, dedicarme al feminismo. Yo me descuidé muchísimo mi cuerpo, descuidé mi aspecto por estas trampas del feminismo, de no caer en la belleza hegemónica, bebé de luz, porque yo no iba a ser esa privilegiada. Ay, no, yo sí. Pero mírame. Pero yo en la Cámara de Diputados yo iba vestida de una manera que mi vestimenta indígena tenía que ser reivindicativa, y yo ese espacio lo iba por mis problemas, más allá de este querer ser, por este deber ser que yo me imponía, yo solita en mi distorsión del feminismo. Por favor, no me funen, o si me funen, fúnenme con cuidado y con cariño y etiquétenme para que las vea. Pero yo sí distorsioné muchísimo esas cosas y me descuidé a mí. Yo llegué a ocultar a mis novios porque yo que no... están feos. Sí, por cacas. Hola, cacas. Que sí, pero no por eso. Es que también cada cosa que hago que una garra. Sí, no, machi, no.
Y el cacas luego me aprendió los discursos feministas y me decía, manténme porque tú ganas más que yo. Y eso es equidad. Y No, yo no, bueno, no veo sí. fallas en esa lógica. Pero bueno, el asunto es que yo ocultaba a mis novios porque cómo las feministas iban a saber que yo no tenía solo relaciones con mujeres, sino que también tenía relaciones con hombres. Por esto, de que una Ay, vez eso también. llegaron a decirme, claro, es que tú duermes con tu Con el enemigo. probable feminicida, con tu potencial feminicida. Y yo así de, "Ah, claro, sí, porque todos los hombres son depredadores y pueden ser depredadores en algún momento que no lo sean". Yo me llegué a intentar comprar todo y de repente llegué al punto en el que ya mi lógica muy pequeñita, mi razonamiento muy cortito, mi inteligencia también quizás muy pequeña para algunas personas, a un camino a donde yo no le encontré salida, que fue porque el feminismo nos enseña a amar a todas las mujeres, el amor entre las mujeres, el cuidado. Y recuerdo un evento en donde dividió a muchas feministas de la Ciudad de México, en donde una feminista tuvo un ataque sexual contra otra feminista. Esa es historia. Ajá, Ya sé. historia del feminismo de la Estuve Ciudad de ahí. México. Estuve ahí. Sí. Yo ya de ese día no fui porque no sé qué hubiera hecho. No, bueno, no estuve en el día del evento, pero acompañamos a la denunciante, a la víctima, ¿no? De la mordida, ¿no? Y yo conocí a la que mordió, o sea, yo era amiga de la que mordió porque además... No. Un dramones Dramón. que se organizaban en el feminismo, que luego yo sí me ponía a pensar, no manchen, estamos más enfocadas en pelear, en arreglar las peleas entre nosotras que en destruir al patriarcado. ¿Cómo le vamos a hacer si estamos...? Es que el patriarcado está muy bien organizado, hermana. A ver, hay cosas ahí que hay que entender, ¿no? Por eso son trampas, ¿no? Mientras nosotras nos estamos cuestionando y queriendo ser la perfecta feminista, que eso no existe. No existe, A no ver. existe, bebé, no existe. Tú sé la feminista que quieras ser, Ajá, como no lo dijo existe. Barbie. Ajá, como lo dijo Barbie. Y la transnacional, Sí. Mattel. No existe. No va a existir y porque también tiene que ver con que los hombres también tienen que encontrar espacios. ¿Qué ha pasado que en esta división, ¿no? En que otra vez en los géneros y que nosotras tenemos que ser perfectas y a mí mis amigos, o sea, yo, el primer conflicto que tuve al ser feminista, ¿no? Era que mis amigos me decían, ay, ya, desde que ya eres feminista ya no se te puede decir nada. Y yo, no, a ver, o sea, yo entiendo lo que me están diciendo, pero entiende que tu discurso es misógino por esto, clasista, por esto, el otro. O sea, solo te estoy diciendo, date cuenta, o sea, lo que me estás diciendo es clasista. Me dice, no, y ya casi que de Wikipedia, clasista es esto, lo que me estás diciendo es clasista. Pero pues es que entonces sí soy clasista. Sí, yo no te estoy diciendo, que no, solo lo estoy nombrando. Ahora, era como las discusiones, ¿no? Luego en otros espacios también que discutí con otras personas me dicen, es que tienes que ser la feminista esto, lo otro, y yo, ¿tienes? ¿Por? Es lo mismo como de tienes que ser madre, tienes que tener hijos, o sea, no. A ver, tú tienes que tomar las decisiones que quieres de tu vida. En el caso de los varones, los hombres, cuando no tienen estos espacios, me voy dando cuenta que justo hay una epidemia de hombres solos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen espacios para hablar entre ellos, no pueden decir, oye, esto me está pasando, a menos que sea con su pareja, ¿no? Su mamá, ¿no? Estos vínculos de mujeres, así la mejor amiga, ¿no? Donde puedan hablar de eso y se sientan tranquilos, ¿no? Y de repente otra vez las mujeres tenemos que ser las cuidadoras de esas emociones, ¿no? Y por eso vayan a terapia, terapia. Sí, la respuesta es terapia. Terapia. Y yo sé que hay gente que no puede ir a terapia y yo lo entiendo que también eso es... como puede ser tomado como privilegio, pero también hay muchas opciones gratuitas en línea, telefónicas, que dan gobiernos, que dan organizaciones de sociedad civil. O sea, si se quiere, se puede. Y la neta es que al final creo que lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda. Y yo invito también a que tengan estos grupos de reflexión, o sea, porque justo nosotras no llegamos a ser feministas de la noche a la mañana, ni tenemos este feminismo de a gratis, ¿no? Ha sido sí también espacios de lectura, de plática, de que nos repensamos, ¿no? Apenas retomé el ejercicio de tener un diario. Durante muchos años yo llevé diarios, ¿no?
y mis agendas y todo, pero aparte pues sí me absorbió este rollo de tengo que ser la feminista que hace más cosas, ¿no? Y La bla, más bla, bla. sacrificada, la que va a más Sí, marchas, la que va a todas, la que no, grita más fuerte, la que dice la consigna, ajá. la que... Ajá, no, y aparte, déjame que apenas trabajé en una organización, no feminista porque no lo es, pero sí trabajo por derechos sexuales y reproductivos. Y pues aparte era como todo no, yo tengo que conseguir el financiamiento tal y tengo que ser, o sea, y el resto del mundo en otra cosa y yo Y tu toda, y salud, mi salud con y ataques de tu... ansiedad, así espantoso, ¿no? Y a nadie le importa, ¿no? Y Sí, luego de también, hecho, aquí te ujú, interrumpo sí, porque el tema de lo de me lo dijo una feminista o una transnacional, ujú, es porque en mi camino de querer ser, dedicarme al feminismo ujú, 100%, yo trabajé con muchas organizaciones feministas y ujú, una directora de una organización muy feminista, cuando habíamos acordado que me iba a dar un contrato y otro tipo de ujú. salario y no sé qué, porque luego también, pues las Sí. jóvenes tienen que ganar poquito porque están aprendiendo, ¿verdad? Le están dando la oportunidad. Ajá, Ujú, sí, de aprender y de estar en ujú, esos espacios. Yo después de desvivirme, de desgarrarme, como tú sabes, como ujú, aquí sabe la gente, los que me conocen, las que me conocen, me desgarro. Llegué con ella, hice algo que no le gustó, quizás tuve yo una falla que pude haber trabajado si me lo hubieran ujú, señalado, cualquier cosa. Quizás ella lo vivió más profundamente que yo y para ella era algo impensable, pero yo sacrifiqué muchas cosas por llegar a verla y decirle, oye, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a estar con este asunto? Que no sé qué. Y me dijo, no, pues ya no te voy a dar tu contrato. Y yo, ¿por? Pues yo dejé todo lo que me estaban ofreciendo por esto que habíamos acordado. ujú. Ay, pues le voy a dar una lección de vida. Y yo, sí, no confíe en nadie hasta que no tenga usted el contrato firmado. Y por eso te digo que me lo dijo una feminista o una transnacional. Y para mí sí fue un proceso de ir dejando el feminismo institucional Me y suena tan conocido, me hicieron apenas algo parecido, así como de, ay, yo trabajando, desviviéndome y luego, bueno, ¿y qué onda con mi contrato? No, es que no te vamos a dar. Y yo, y como de, pues entonces ahí muere, ¿no? No, es que, ¿y tu compromiso con la causa? Y yo, y mi compromiso con comer, comer, o sea, sí, qué con bonos. vivir, O sin sea, pagar el internet con el que voy a trabajar para ti. no, es que también es eso, o sea, como que piensan que tenemos que ser, o sea, el desvivirte por los demás y que tienes, entonces, ¿cómo te has comprometido? Pues así como me tengo que comprometer con mi salud y Claro, conmigo conmigo. misma, con mis Ujú. tiempos, pero eso también lo vamos aprendiendo Ah, en el sí. camino y las personas jóvenes Ujú, creo que hoy lo tienen más consciente de, no, a ver, esto es un trabajo y ya, para mí el ujú, trabajo siempre ha sido mi vida. ujú, Otra ONG, recuerdo muchísimo, creo que esa también te la sabes, ujú, cuando yo empecé a capacitar a los jóvenes que nada ujú, más entraban como carnada para ganar mm, bequitas. ujú, Y los directores, la directora me dijo, ay, es que estás organizándolos contra nosotros y me corrieron, fue un despido injustificado y para que yo no les denunciara, o sea, ajá, por despido ujú, injustificado y me pagaran lo que me tenían que ujú, pagar, me tuvieron trabajando 3 meses para que ya no pudiera yo presentar mi demanda, mi denuncia, y a los ah, 3 meses me dijeron, ¿sabes qué? Siempre no te vamos a contratar para consultora externa. ah, Como este me tipo de, suena tan conocida esa historia. como este tipo de cosas que pasaron hace no sé cuántos años, pero que pasan hace un mes. 2 meses. Ujú, ujú, Pero es por este deber ujú, ser que de repente nos creemos, y ya no solo hablo del feminismo, sino el deber ser la mejor trabajadora, la mejor novia, ujú, la mejor amiga, porque también te ujú, digo que yo al final como que mi ujú, punto de así donde yo rompí, donde yo ujú. así de software no he encontrado, donde yo ya estaba así de que Error, error. sí, cuando en ese momento Ujú, pasó lo de ujú, esta separación de, oye, pues es que sí, ¿no? Pues qué onda, fue un ujú, ataque sexual, ¿cómo te voy a defender? No, pero es que sabes que el contexto, que no sé qué, ¿cómo? Entonces también tengo que justificar a los hombres que nos agreden sexualmente, tengo que justificar ujú, al que me atacó a mí, porque era un ujú. contexto que o sea, fue ahí y luego fue esta discusión y luego Sí. cositas con amigas a las que yo eran así como yo las amaba, las adoraba y me entregaba y de Sí. repente eh, me salían con cosas y yo así, claro, pues y ya que ahí fue cuando encontré la Sí. terapia y this is the real way. Es que, a ver, aquí para como poner un poquito en contexto, ¿qué llega a pasar con el feminismo? Que en realidad es constante una plática interna.
y con tu vida privada, porque te atraviesa. Y Lo personal es político. Ajá. Y yo recuerdo que me decían mucho eso en la maestría. Es que tú no eres tan feminista porque no te atraviesa la sexualidad con otra mujer. Y yo me hacía ruido, ¿no? Y luego le decía, a ver, si soy feminista o no, o la tan feminista o no, o sea, me vale. O sea, yo, ¿no? Porque yo soy un poquito cínica, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero también me notaba que es eso. Siempre hay este cuestionamiento hacia la vida privada, ¿no? Que si haces esto, que si el otro, que si no tienes el trabajo tan feminista, que si no haces las cosas tan feministas. Y creo que ahí es donde está nuestra diferencia con estos varones que están reproduciendo los discursos machistas. No tienen por qué cuestionarse si están bien o mal. Ellos están bien y punto. No les atraviesa estos discursos hacia su vida privada, ¿no? Yo como siempre hago como rollo de, a ver, deja de cuestionarme qué tan feminista soy. Deja de cuidar o de hacerle el juego a tus amigos patanes. Porque tú, o sea, es una plática que tengo con un amigo, ¿no? Que siempre él me dice, es que yo tengo un chat de patanes y hay grupos y en Órales. Telegram, ya ves que proliferan estos grupos donde se comparten los packs de las mujeres y en Telegram y bla, bla. Y yo, es que ustedes están haciendo ahí perpetuando la violencia, o sea, al no denunciar, al ser el amigo de tal, ¿por qué en lugar de decirnos cuán feminista tengo que ser? Yo ya tengo un policía interno, yo ya lo tengo a mis policías feministas y este evento del que hablamos que rompió fue porque también entre todas dijimos, no, es que eso no es tan feminista, es que hablarle a la policía o denunciar ante la policía, estar en el sistema. A ver, no tenemos otro sistema, no hay otro, tenemos que trabajar con lo que tengamos, ¿no? Y recuerdo mucho la charla en aquel entonces, porque al principio era como, sí nos estamos nosotras reflexionando qué está bien, qué está mal, bla, bla, pero afuera no, eso no ocurre. O sea, afuera el mundo está reproduciendo estos discursos de las mujeres a la cocina, y hazme un sándwich. O sea, estás hablando de los 60, los 50, o sea, ya el mundo ya cambió. Pensar que el mundo va a seguir como hace años es tonto, vamos. Las mujeres están ocupando ejercicio de poder. Sí, también somos violentas, claro que sí, Sí, porque claro. mágicamente no se te va a quitar los discursos de autoridad, de represión, de cómo se ejerce poder, nada más porque tienes una vagina. O sea, no, pero se nos exige más, ¿no? Y yo recuerdo cuando ahorita ganó esta presidenta, ¿no? Y decía, la tiene bien pinche difícil, porque le van a exigir ser Sí. la mujer perfecta, ser la mejor y todavía ser mucho mejor que sus antecesores Y hombres. hasta ser bonita. Ah, sí, sí. Y ahorita se hizo unos arreglitos que yo quisiera saber. Yo quisiera esa chica. Es el dinero, hermana, eso hace falta. Con dinero. Con dinero, sí. Chino dinero, diría Mafalda. Es que es eso, pero se les exige más. Y yo dije, la tiene difícil, porque yo hasta escuché así a gente, ay, no, es que cómo una mujer va a poder, y yo, ya sabes, el ojo así, ¿no? O sea, estamos en 2025 y todavía se sigue hablando como si estuviéramos en etapas donde las mujeres no teníamos los derechos, ¿no? Y no es que yo no digo que vaya a ser perfecta, no, ni tampoco estoy diciendo que lo está haciendo bien totalmente, o sea, no. No. O sea, es una persona que está haciendo lo que tiene con lo que puede y con la estructura en la que está. Porque Y también, con el país que le dejaron. Ajá, porque también... Muchas herencias. No, o sea, eso tú ya te lo sabes mejor, pero está muy, muy cabrón Sí. todo, ¿no? Pero se le exige. Sí, o incluso cuando se hizo esos arreglitos, yo dije, wow, qué padre, se ve súper bien, chava, fresca, moderna. Chava. Y empezaron las críticas de, ay, no sé qué, o sea, a ver, critiquemos si usó recursos públicos para eso, Ah, pero claro. si se los hizo ella, Con su dinero. pues ahora sí que, y sobre todo ahorita que estamos escuchando mucho su dinero, pero si se los hizo ella, o sea, critiquemos lo que importa, pero no el hecho, su ser mujer y querer y arreglarse como cualquier persona, como yo también ahorita que estoy teniendo más amistades con hombres heterosexuales, blancos, lo que sea, que sí los veo como, ay, el skincare, y nos hacemos skincare juntas, o sea, juntos, pues, Ajá. pero
¿por qué no criticamos lo que importa de esas representantes, de esas mujeres que están Porque en es esos otra vez la cargos? hipervigilancia a los cuerpos Claro. femeninos. Y yo recuerdo cuando fue el episodio de Angélica, la esposa de Peña Nieto. Angélica, ajá, 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 sí, ¿no? sí, Rivera, ¿no? sí, Cuando empezaron con el asunto de lo de la casa y que ajá. compró, ¿no? Y que ella salió, ay, de verdad, no pensaron en ella para asesorarla, ni tantito, ¿verdad? Bien, ¿no? Entonces, lo que vi es como decían que era una fruta, ¿no? Que era esto, lo otro. Y a ver, o sea, que haya usado su cuerpo para la televisión, que se haya desnudado en una revista, eso no importa. En realidad lo que tenemos que hablar es que está siendo socia de un sistema que está violentando el cuerpo, que evidentemente de dónde sacó ese dinero para Claro. comprarse esa No propiedad. nunca O salieron las sea, cuentas. ajá, Como ¿no? hoy tampoco salen las cuentas de ciertos viajes y de ciertas propiedades de los Ajá. que están hoy, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, eso es lo que se tiene que ver. Que si puso en una revista, que si salió con menos ropa, otra vez es regresar a los estereotipos de las mujeres, ¿no? Entonces, hay mucho que ver como en estos discursos que seguimos perpetuando porque no son solo los hombres, ¿no? O sea, también nosotras mismas, ¿no? Estamos igual, ¿no? Yo luego es como de, ay, seguramente es porque hizo esto, ¿no? O bla, ¿no? Me tiene en la mente. O llegó a tal puesto porque Sí, ¿a o quién sea, le no hizo el sabes cuántas favor, veces a mí no? también me han Ujú, dicho de, ay, es ujú, que ella se la dieron porque se acostó ujú, que no saben quién. Y yo así de, ujú. no me ven trabajando como loca, Sí. dejando ahí la salud mental, el cuerpo, la sangre, las lágrimas. Como para que si eso hubiera sido, estaría muy feliz, fácil. O sea, no, pero No, sí, sí ya son cosas sé. que pasan. Y se sigue criticando. Y yo, ahí sí como con la tacita. Pero cada quien. No, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? No, creo que más bien es otra vez repensar como esta manera de vernos hacia la vida, ¿no? Los discursos que estamos sometiendo, que estos ejercicios feministas de hacer es la razón de ser feminista, ¿no? Como este asunto de, a ver, sí, yo no digo que vaya a desaparecer, pero trato cada día de ser mejor que ayer. Y ya no de ser mejor mujer, o sea, simplemente ser mejor persona. Persona, sí. Para empezar contigo misma, Ujú, ¿no? ajá. De este proceso que hemos hablado, de donde hemos hecho un Ujú, montón de cosas por un montón de personas, por un montón de ujú, proyectos y al final no terminamos haciéndolo por nosotras, ujú, ¿no? sí. Y ya luego de empezar a ser mejores Ujú, personas con la primera, contigo, ajá, con el que está aquí, con el que está enfrente, ajá. para hacer el mundo que ya está feo, menos feo. No, yo tengo igual otro parte de la rutina que cuento en el stand-up y de esto, que yo estoy como en este rollo de, ay, no, es que las arrugas, hermana, ¿no? Es que hay que ser, no hay que sernos viejas tan pronto, ¿no? Porque también es esta vigilancia hacia los Ah, cuerpos, ¿no? sí, De sí, una, sí, sí, sí. tienes que verte perfecto, tienes que esto. Y yo decía, ay, es que, ¿sabes qué? Una de las razones por las que le bajé bastante a las marchas, el grupo feminista, es porque estamos enojadas todo el tiempo y eso es arrugas. Arrugas. Arrugas y no, ¿eh? ¿No? El serum y esas cosas me cuestan muy caras, ¿no? Pero bueno, esto es como obviamente una broma, es un Sí. absurdo, ¿no? Pero sí hay mucho enojo porque no puedes no estar enojada, no puedes no exigir, ¿no? Al gobierno o a las instituciones que velen por, o sea, por tus derechos, ¿no? Ya ves que ahora nos tienen miedo, ¿no? Cuando salimos a las marchas y yo, jaja, sí, téngannos De miedo. hecho, el antiguo gobierno al que yo creo que al movimiento que más Ujú, miedo le tenía, al que verdaderamente le tenía miedo era al feminista, ujú, porque ese cómo lo controlas, cómo lo callas, o sea, las ujú. mujeres feministas por más que digan, ay, pagadas por la derecha ultraconservadora, Por oros. sí, ojalá, ¿Dónde está mi ¿dónde? Yo sueldo? nunca lo vi, y yo A mí nunca organicé me no sé llegó. cuántas marchas, A mí nunca me llegó. o sea, a mí tampoco, pero creo que sí le tenían miedo a ese movimiento porque cómo controlas el enojo de las A mujeres tanta mujer. justificado Ujú, también por estas desigualdades que todavía siguen, que todavía ujú, existen, que sí, claro que van cambiando, que sí, claro que nosotras adquirimos algunos mayores derechos que pueden ser considerados así en ciertas situaciones, ujú. que claro que existen las mujeres que ocupan eso para abusar de cosas, ¿no? Ah, Hoy claro, una sí. denuncia contra un hombre por un abuso sexual
puede destruir carreras, puede destruir Ujú. vidas. Un montón de casos que vemos así, pero siguen siendo, aunque son un montón, los menos en Sí. comparación con toda la violencia que se vive y que se ha vivido, ¿no? Sí, luego que también dicen, no, es que también las denuncias falsas. O sea, a ver, es menos del 1% para empezar, las falsas, no, o sea, yo no digo que no existan, pero también hay otra, o sea, las mujeres no nos levantamos, o quien vaya a denunciar una violencia, no te levantas, ay, hoy quiero denunciar y acabarle la vida a una persona. No, o sea, Hay es un, mujeres que sí, bueno, pon tú. y hay personas que Hay sí, hombres personas, también. ajá. Pero cuando haces un proceso de eso, de denuncia, tienes que haber reflexionado un montón de cosas y luego dices, híjole, este, tengo que hablar, la gente me va a juzgar, ¿no? Es complejo, ¿no? Sobre todo porque he acompañado casos y he visto personas que no se atreven, ¿no? Ujú, Y ahora vemos precedentes, ¿no? Como apenas el de Sasha Sokol, ¿no? ujú. Que, híjole, después de tantos años y ya que lo Denunció a pensó este hombre bien y poderoso. que se normalizó, que todo el mundo se sentía raro porque ella llegaba, una adolescente, con un güey de más de 30 y tantos, casi 40. Sí, no O sea, manches. era súper violento y todo el mundo, pues, Normalizando nadie eso. decía nada, ¿no? Y ahorita que ya hay una sentencia, ¿no? De, a ver, ya no puedes hablar de ella, ya no puedes presumirlo, o sea, eso también habla que el mundo, el entorno está ya viendo esos casos como, oye, no está bien, ¿no? Por ejemplo, apenas también estuve en un taller de stand-up, ¿no? Y alguien decía, ay, es que legalicen a los de 14, no sé qué, y babosadas así, ¿no? Y yo le dije, pues me hizo sentir incómoda. Le dije, ay, es que ya no se puede decir nada. Le dije, no, o sea, tú lo puedes decir. O sea, evidentemente habrá quien se ría y quien se no, y quien no. Pero de que te van a tachar como el pedófilo, ahí tú sabes si quieres pagar el precio. Y es Ujú, cierto, o sea, ujú, y si es así, pues solo ujú, si asume la responsabilidad, solo asume la responsabilidad de eso que estás ujú, diciendo, pues, ¿no? Y las ujú, consecuencias que va a traer. Pero yo creo que ya va a ser tiempo de que vayamos cerrando, ujú, Anax. Entonces, para mí tenía la pregunta ujú. esta de ¿alguna vez el feminismo te hizo sentir más allá de libre, pues oprimida? Creo que ya más o menos lo contestamos. Sí, sí, pues en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo esta trampa de ser la feminista perfecta o de cuidarme mucho mis palabras para no me vayan a funar, ¿no? También el estar en espacios donde, ay, pues es que tú, porque eres muy fem y bla, 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 entonces yo casi disculparme por ser quien soy, ¿no? Y sí, creo que ese ha sido el mayor conflicto que he tenido, ¿no? En torno en este mundo feminista, ¿no? Y que efectivamente yo ya me cansé de estar enojada, ¿no? O sea, Sí, yo, yo también me yo cansé. estoy muy cansada de estar enojada. No digo que no hay que estar enojada y el enojo te impulsa a hacer cosas, pero por eso agarré la comedia. Ujú. La comedia es ahorita un desfogo y me sigo diciendo, ¿no? Y luego yo también digo, es porque hace falta la caricia, ¿no? Pero cuando les digo feminista, todo el mundo dice, "Ay", ¿no? Y está bien, seguiré soltera, no importa. Este, pero yo ya pienso que hay diferentes formas de también seguir en este discurso político. Se puede, es difícil, no digo que no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero creo que se puede vivir desde otras formas más amables, más también entornos cuidados, ¿no? Si estamos viviendo violencia dentro de estos grupos, creo que hay que hablarnos desde el respeto y empatía, ¿no? Yo no estoy diciendo que seamos las megas amiguis entre todas, ¿no? Pero desde el respeto y entender que son posturas diferentes y otras maneras de pensar, ¿no? Incluso hasta el misógino y machista y tonoto que está pensando que el Temach y Adrián Marcelo son Landa, piénsalo. Mm, Yo no soy. ¿Quién soy yo Pues para sí. juzgar? Al Entonces, final se vale, pues a ujú, mí también, pues para mí el feminismo ha sido algo precioso, ¿no? Como cualquier ex, ¿no? Como ujú. incluso el Cacas lo fue un gran maestro de vida, el Cacas. Sí. El feminismo también, o sea, el feminismo me salvó la vida, me salvó de esta culpa y después yo volví, este asunto de que el feminismo se volvió una bonita prisión para mí, ¿no? Pero no, yo volví Ujú, yo volví al feminismo una bonita prisión ujú, de la que yo también me liberé. mm, Y yo siempre voy a ser una feminista, aunque ya no sea ujú, como que mi identidad,
pero para mí el feminismo siempre va a ser importante en el sentido de práctica de vida con otras mujeres y con otros hombres, porque hoy también valoro y aprecio muchísimo las relaciones que tengo con ellos, que pude sanar, que sané también a mi padre, que sané también a mi madre, que pude ayudarme y que creo que hoy también dejé ese enojo atrás y muchas otras cosas que sentía, porque de hecho mi familia hoy también me dice, ay, te ves, vives más contenta, ¿no? Te ves mucho más contenta. Y yo sí, para dejar de ser quien yo creía que debía ser y hoy empezar a ser yo misma. Sé la feminista que quieras ser, bebé de luz. No seas feminista si no quieres, también La persona se vale. que quiere ser también, o sea, si Sí. quieres ser un machista misógino. Yo más que feminista soy Hazlo. un unicornio mágico volador y está bien, ¿no? Eso soy. Entonces, sé lo que quieras ser, sé consciente de lo que quieres ser y siempre piensa en qué es lo mejor para ti, no de una manera egoísta, sino de una manera sana, de una manera reflexiva y de una manera en la que, insisto, le podamos dar al mundo más cosas bonitas para hacerlo menos feo, porque ya hay mucha fealdad allá afuera, ¿por qué le vamos a dar más, no? Y creo que también de pensar también en como un sentido comunitario, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, sí, desde ser la persona que quiere ser, pero, oye, al hablar de discursos violentos, estás perpetuando también la violencia. Entonces, creo que es importante, por eso es que tanto se le fueron al Chicharito, porque está perpetuando estereotipos de género que son violentos y son prisiones para los dos géneros, ¿no? O para el mundo en general, ¿no? Entonces, es importante hacernos responsables de lo que andamos diciendo, pensando y también como lo decimos, porque al ser figuras públicas tiene un costo y tienen que pagar el costo. Entonces yo creo que también cuando empezamos a reflexionar y decimos qué queremos hacer, pensamos en esta onda comunitaria de no es solo yo, es yo lo que hago, cómo afecto al mundo, ¿no? Y por eso es que también luego nosotras en el feminismo estamos siempre en este rollo comunitario, pensando en las demás, ¿no? Y parte de esta postura que hay que tener hacia el mundo y cómo nos relacionamos en él. Pues sí, pues muchísimas gracias, Anax, de verdad. Y bebé de luz, seamos libres en el corazón, en el cuerpo, en la mente sobre todo, no te creas deber ser, o sea, como esto que te digo, que no te cases con un partido político ni con una figura política, cuestiónalo todo. No te cases. No es cierto. Reflexiónalo todo, o sí, cásate. A menos que te convenga. Que yo en el feminismo, fíjate que yo de pasar porque además poblana, de cómo te construyes abierta en un espacio cerradito, yo pasé de querer casarme a no querer casarme, a odiar el matrimonio, a hoy decir, pues sí me gustaría. Sí. Un amor bonito para siempre, que me cuide, amoroso, precioso, pero eres dinámica, no vas a ser siempre la misma. Así que y repiénsate, eso sí, siempre en un sentido de estarte a gusto, porque también es eso, parte de ser feminista es que tú te autocuidado, que trabajes temas para estar a gusto y ya no estemos tan enojadas, o bueno, sí nos enojamos, pero hay que darle un espacio al enojo. Sí, canalicémoslo estratégicamente. Entonces, sé feliz de luz, sé tú, sé un unicornio mágico volador como yo, sé estando pera, sé lo que quieras ser, sé feliz y espero que no acabemos muy funadas, que esto es desde la sinceridad para que las personas que nos tengan que escuchar o nos quieran escuchar lo hagan. Esto es simplemente también para mí, yo reconociendo también a los hombres y a las mujeres, todas somos personas, a los seres no binarios, porque si no también, Sí, también, nos van a funar, claro. los seres no binarios. Y dejemos de juzgar, y yo sí creo que las mujeres vinimos a amar, pero también los hombres, y cuando entendamos eso, que el amor lo es todo para todas las personas, todo va a ser más sencillo. Así que ya lo sabes, bebé de luz, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós. Adiós, gracias por la invitación. Sí.